Estimados seguidores de Contrapunto.com, donde los opuestos se unen, estamos ahora en una nueva edición de 30 Minutos con para tratar el tema de el derecho a comunicar en Venezuela. Sin duda, un tema álgido que en estos últimos tiempos ha generado no pocas polémicas. La comunicación es un derecho de todos, sobre eso no hay discusión. Sin embargo, en los últimos tiempos se han llevado adelante algunas iniciativas de leyes que han generado discusión en la colectividad venezolana. Para tocar el tema del derecho a comunicar en Venezuela, en esta edición de 30 Minutos con tenemos a Karina Rivas, coordinadora general del colectivo radiofónico de Petare, y a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público y comunicador social. Vamos a comenzar, Carlos, Karina, siendo caballeros, dándole la palabra, por supuesto, a la dama. Karina está, además de ser, por supuesto, como ya dije, coordinadora general del colectivo radiofónico de Petare, está directamente involucrada con el tema que tiene que ver con la ley de comunicación del poder popular. Yo comienzo por preguntarle a Karina, ¿qué podemos entender para que nos entiendan también los que nos siguen? ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación del poder popular? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, sí, agradecemos y muy buenas tardes. En principio, bueno, fíjate, es ley de comunicación para el poder popular, correcto, no del poder popular. Correcto. Y mira, nosotros sí creemos que este documento ley que nosotros trabajamos y se elaboró en el año 2011 fue una iniciativa de una gran colectividad de individuos relacionados o no con la comunicación en Venezuela. Y bueno, hicimos todo un debate a nivel nacional, estuvimos desplegados en una cantidad de estados, además de venir trabajando en diferentes agrupaciones de diversos medios de distinta índole, donde participaba todo aquel interesado en la nueva comunicación que pues nos debemos los venezolanos y venezolanas en estas épocas, en estas nuevas eras. Y es así, pero como pueblo comunicador, como lo reza, como lo manda la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nosotros accionamos, tuvimos esa acción, se recolectaron las firmas, se hicieron las propuestas, hicimos un debate nacional y se recogió un material que fue llevado a la Asamblea Nacional. Para ese entonces pues nos correspondió estar en la Asamblea Nacional presentando por lo menos los 4 primeros artículos que fueron aprobados en el 2011 y allí pues una cantidad de medios comunitarios y alternativos pues pudieron expresarse, pudieron trabajar, pudieron diseñar y debatir lo que nosotros queremos que debe ser la nueva comunicación, la comunicación en manos del pueblo y no en manos de unos pocos como por muchísimos años se ha manejado o por la idea o la editorial de una u otra persona. Entonces bueno, allí se introdujo este documento y los diputados de la Asamblea Nacional fueron pues gentiles en recibir este documento, pero luego de eso pues queda paralizado allí porque bueno, todas aquellas cuestiones de la técnica legislativa y la cosa y tal, nosotros habían cosas ahí que chocaban y nosotros mismos, el mismo Poder Popular, decidimos que se parara por un momento para revisar, para ver, y bueno, ahora nuevamente sale a la palestra y bueno, ha generado conmoción, mucha gente se asusta, no entendemos por qué, porque nosotros solamente estamos introduciendo un documento que va a fortalecer la comunicación en nuestro país. Gracias, Karina. Voy a preguntarle a Carlos, director de la ONG Espacio Público y comunicador social, como ya lo presenté al principio, lo siguiente. Espacio Público tiene un lema, si podemos llamarlo así, un lema, un leitmotiv, que es comunicarte es tu derecho. Karina nos acaba de hablar de un concepto que es la nueva comunicación, donde, según lo que ella ha expresado, a través de este instrumento de ley que ellos están introduciendo en la Asamblea, se propone de alguna manera ampliar la posibilidad de comunicar e informar a las comunidades que hasta ahora ellos consideraban que habían tenido ese derecho restringido.
¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ves tú esta situación, Carlos, desde tu punto como comunicador, desde tu punto como directivo de la ONG Espacio Público? A ver, cuando se habla de comunicación popular, cuando uno entiende comunicación popular en América Latina al menos, se habla de una comunicación que está asociada básicamente a los sectores, al pueblo, ¿no? Entonces esa comunicación popular, digamos, históricamente ha tenido distintos momentos, es decir, por ejemplo, en los 60, en los 70, en los 80 ha habido distintas modalidades. Entonces eso tiene mucha influencia de un pensador como Pablo Freire o un pensador como Mario Kaplun, que retoma el pensamiento pedagógico de Freire y lo lleva a la educación. Entonces esa propuesta de comunicación popular es saludable, que exista en una sociedad la posibilidad de que cualquier persona, independientemente de su posición económica, de su posición ideológica, de su visión religiosa, de cualquier tipo, pueda tener mecanismos para expresarse, ¿no? ¿Cómo lo han resuelto en otros países? Te voy a poner el caso, por ejemplo, argentino, ¿no? Entonces, en Argentina se hizo una ley para, porque cuando uno piensa en comunicación popular, este proyecto incluye todas las modalidades de comunicación popular, no solo la radio, incluye la televisión, las pancartas, cualquier tipo de modalidad de comunicación. Entonces, ¿cuáles son los problemas para una persona que dice, bueno, yo quiero ejercer este derecho? Bueno, básicamente hay un primer problema es si uno tiene las capacidades técnicas, es decir, si yo voy a hacer televisión, si yo sé manejar una cámara o la radio, esas son como limitaciones. Entonces, bueno, independientemente de que una persona no los tenga, a lo mejor tiene que haber mecanismos mediante los cuales las personas se puedan apropiar de esas herramientas para expresarse. Entonces hay un desafío educativo importante. Después, claro, yo me puedo expresar en este momento verbalmente, puedo pararme en una esquina, pero no va a ser igual si yo hago una pancarta. O sea, siempre hay una mediación técnica o la necesidad de una formación. Entonces, uno de los problemas es, bueno, la voluntad de informar, las capacidades técnicas y la educación para comunicar, y después tienes el elemento del financiamiento, porque bueno, ¿cómo se sostiene? Correcto. Si tú vas a hacer televisión es complicado, si vas a hacer radio es complicado. Entonces, ¿cómo se resuelve? O por ejemplo, si quieres montar una estación de radio, el tema de la frecuencia. Cuando en Venezuela se aprobó la ley de radio comunitaria, nosotros cuestionamos que se le colocaran más requisitos a una radio comunitaria que a una radio comercial. Es decir, son más los requisitos, tienen que presentar un proyecto y todo lo demás. A tal punto, la ley, a mí no me gusta el concepto, pero la ley dice, habla de radios clandestinas, aquellas que no tienen permiso legal. En Venezuela, las radios comunitarias o radios de otro tipo son alrededor de 800 radios comunitarias, pero la gran mayoría son clandestinas, no tienen licencia legal. Son personas que están operando porque no les han dado su permiso. Correcto. Y eso es un problema, porque entonces genera inestabilidad. Después hay gente que, como hay restricciones para obtener frecuencias comerciales, se embadurna de emisora comunitaria para tener emisoras comerciales, ¿no? Y son pequeñas emisoras que no son emisoras comunitarias, no tienen ninguna diferencia entre una emisora comunitaria y una emisora comercial, son iguales, es decir, funcionan como una emisora. Entonces ahí hay un problema porque lo que, por ejemplo, en Argentina se ha resuelto con el tema de la administración de frecuencia, es decir, vamos a dividir en tres el espectro. Un tercio para las emisoras comerciales, un tercio para las emisoras públicas o estatales y un tercio para las emisoras, ahí le llaman sin fines de lucro. Y lo dicen por lo siguiente, ciertamente, por ejemplo, una comunidad, voy a poner una comunidad indígena como un ejemplo, pero puede haber otros muchos temas. Una comunidad cariña en el sur del estado de Anzoátegui a lo mejor no tiene, no hay ninguna empresa comercial que vaya a montar una emisora, o a lo mejor no va a responder a sus necesidades y va a ser importante que existan recursos para que esa comunidad pueda hacer su estación, su medio comunitario. Entonces ellos hablan de tres sectores, de tres dimensiones o sectores, sin fines de lucro, comerciales y públicas o estatales. Esa es como la manera de dividirlo. Entonces, bueno, este proyecto de ley intenta resolver algunos de estos problemas. Uno de los temas es, coloca un impuesto a la publicidad, o un impuesto a los medios tradicionales, sobre los que se constituye un fondo. Un fondo para... Entonces, ahí hay preguntas que hacerse en relación a la factibilidad de ese fondo, en relación a... Y después, para mi juicio, el problema de este proyecto es cómo se garantiza que cualquier persona, independientemente de su posición ideológica, independientemente de su posición religiosa, independientemente de su visión del mundo, puede acceder a esos recursos. Y entonces para eso tú tienes que crear una instancia relativamente independiente, que es lo que se plantea con la administración del espectro radioeléctrico.
¿Por qué? Bueno, ¿cómo se distribuyen los recursos? ¿Por qué le voy a dar fondos a este y no le doy fondos a aquel? Lo que ha ocurrido muchas veces es que eso se distribuye, si el órgano que tiene que dar los fondos depende del Ejecutivo, muchas veces depende de quién es en este caso eso depende de la vicepresidencia, tal como está diseñado. Entonces, puede depender de cuáles son los intereses y mayoritariamente son funcionarios estatales y entonces, bueno, la pregunta es, ¿por qué no damos un paso más y generamos un proceso en el que hay un órgano con unos criterios que garantice el pluralismo? Porque si entendemos la comunicación como un derecho, toda persona que reúna las mismas características debería tener las mismas posibilidades de acceder a esos fondos para expresarse y hacer comunicación. Ese para mí es uno de los problemas que tiene el proyecto. Saludable que existan recursos, igual uno tiene otros planteamientos en relación al resolver el problema. Por ejemplo, el Estado venezolano hace una enorme inversión en publicidad. Que va a los medios comerciales y que son los que se sienten afectados porque creen que a los medios comunitarios se le va a entregar eso. Inclusive Carlos lo está diciendo. Bueno, ¿por qué? Una gente que no tiene formación, que es desdentada, que el proyecto de ley plantea toda una cantidad de artículos donde se contempla, por supuesto, pues la formación, en donde se contempla la pluralidad, la participación, la homogeneidad de todos los comunicadores, porque hemos visto, y él habla, no, pero que puede haber una equidad, que haya pluralidad y todo aquello, pero antes se estaba haciendo. No, o sea, sencillamente una cantidad de recursos, inclusive del Estado, inclusive de este Estado bolivariano, este Estado revolucionario, sigue yendo o sigue estando en las arcas de los medios comerciales. O sea, pero tampoco, o sea, nosotros sentimos, y de verdad, o sea, yo como defensora de la comunicación popular, como comunicadora, nuestra radio comunitaria, CRP 91.5 FM, tiene 12 años al aire ininterrumpidamente, nunca ha pagado su transmisor, hemos estado allí prestando nuestros micrófonos a la comunidad organizada y a la que no está organizada, y nos hemos mantenido y nos hemos sostenido. Tampoco tenemos un super subsidio, no tenemos un subsidio del Estado, pero con la colaboración de toda la gente que participa, que trata de ser la radio comunitaria de Petare, esta radio ha estado allí ininterrumpidamente prestando su servicio. Tenemos permiso, pero yo creo que nosotros no pudiéramos hablar de radio clandestina. Es muy cierto lo que tú dices. Hay mucha gente que se disfraza de medio comunitario, de medio para el poder popular, y simplemente es una persona que quiere poner una señal al aire para vender vender publicidad y para colocar música comercial. Nosotros como críticos de un lado y del otro también a esas personas las criticamos. Claro, Karina, yo lo que quiero decir con esto es, o sea, como lo que planteo es, ahí hay un problema. Es decir, ahí hay un problema es cómo se determina qué emisora es la que efectivamente está cumpliendo el papel de una comunicación. Y ustedes han Parece visto, un Carlos, documento ley. ese problema está ahí, está presente, está también probablemente presente una de las cosas que había mencionado, aunque Karina ha dicho que sí se cumple con la pluralidad. Por cierto, perdón, el tema del concepto de radio clandestina está en la ley. Está en la ley, claro. Yo no estoy de acuerdo. Está yo no estoy de acuerdo, pero ese es el concepto que parte está del debate. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo, pero eso está en la ley de telecomunicaciones. En la ley de telecomunicaciones se establece que la emisora que no tiene permiso es clandestina. Se categoriza como emisora clandestina. Yo no estoy de acuerdo porque una emisora es muy difícil que sea clandestina. Claro. Es decir, una emisora clandestina, las emisoras que yo conozco que son clandestinas son emisoras. El FMLN en El Salvador tenía una emisora clandestina. Claro. Que era una emisora que en su momento respondía a la guerrilla. ¿Entiendes? Entonces era perseguida y se movía para que no fuera capturada. Es una emisora donde no se sabe la estación. Entonces, algunas de estas emisoras pueden ser emisoras. Yo creo que hay muchas experiencias de comunicación que son genuinamente populares. Yo estoy hablando, es decir, desde la perspectiva de quien defiende la comunicación popular. Mi lugar en el que estoy es ese. Correcto. Ahora, lo que yo creo es que es importante, o sea, desde la perspectiva de derechos humanos significa toda persona tiene derecho. Toda persona, incluso aquel que piensa distinto de mí. Entonces, si eso no lo garantizamos, ahí hay un problema. A mí me parece interesante, por ejemplo, tú has dado un criterio de legitimidad. Es decir, si tienes una emisora que es sustentable, que tiene programación, significa que ha logrado conectar con su audiencia y ahí hay un criterio de legitimidad. Hay muchas emisoras que aquí empezaron que ya no están. Y yo no tengo que contar las historias, esas historias están allí. Por eso yo siempre he dicho, a mí no me preocupa que haya muchas más emisoras, porque al final el que legitima es la audiencia. Correcto. Perdón que te corté. No te preocupes. Estamos, como ya ustedes están viendo y nos están siguiendo, en 30 minutos con El Derecho a Comunicar en Venezuela por contrapunto.com, donde los opuestos se unen tocando un tema que, como ven, es interesante, es álgido y a pesar de que
nuestros invitados lo tienen perfectamente claro, ha generado en muchos sectores una cantidad de incertidumbres y no pocas polémicas. Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el tema de quiénes van a estar frente a, por ejemplo, esos espacios de comunicación popular, si están calificados o no como comunicadores o como profesionales de la comunicación para llevar adelante este espacio de comunicación. ¿Cómo se enfrentan ustedes a ese criterio? ¿Han sufrido ustedes esa especie de señalamiento? Bueno, fíjate, bueno, en nuestro caso muy particular no, pero sí hay, inclusive pues todos los medios comerciales están atacadísimos porque bueno, se sienten que les vamos a quitar o que se les va a quitar algo. No, yo creo que aquí en Venezuela pues hay para todo y por eso decíamos, ¿no? Colocamos nuestro caso y es bien cierto, pues lo que dice Carlos, muchas experiencias han nacido y han muerto, o sea, nosotros tampoco en este momento estamos desconociendo esa realidad, también pues es parte de una cantidad de realidades que vienen pasando. Nosotros pues tenemos un reglamento que se llama Reglamento de Radiodifusión Sonora en Radio y Televisión, que ese reglamento pues uno de sus exámenes es que bueno, medios sin fines de lucro, puedes pasar 5 minutos de publicidad, te es permitido, en eso inclusive nosotros trabajamos, pero tampoco los medios comunitarios se hicieron con ese fin, se hicieron con el fin de informar, de decir, de formar, lo que muchos medios no han hecho a lo largo de mucho tiempo. Inclusive ahorita se está viviendo un gran debate en donde pues hay una carga grande de antivalores en los medios comerciales, inclusive pudiéramos hablar inclusive hasta de algunos institucionales, porque no, o sea, tenemos que ser críticos y yo creo que hemos crecido, hemos avanzado muchísimo y eso es parte pues de una realidad que está ahí que nosotros no desconocemos, jamás y nunca hemos desconocido que hay una realidad. También lo otro importante, fundamental, que nosotros es importante que lo digamos a través de estos micrófonos, que el pueblo venezolano ha crecido y ha avanzado gracias a ese máximo comunicador que nos hemos regalado los venezolanos y venezolanas, como ha sido Hugo Rafael Chávez Frías, que nos enseñó a no tenerle miedo a los medios, a un micrófono, a una cámara. Fíjate, hoy estamos aquí tranquilamente. Carlos, sabemos que ha sido un defensor y un trabajador de la comunicación popular, pero bueno, está ahorita en otra escena que bueno, de repente hay algunas incomodidades allí, pero fíjate cómo estamos hoy sentados aquí. En otro momento, en la Cuarta República, yo no iba a estar sentada aquí porque bueno, yo ama de casa, madre soltera, sin ser periodista, pero sí he aprendido, he estudiado, me he sentado, hemos debatido, hemos escuchado y hemos entendido al pueblo porque somos pueblo, no nos hemos encerrado en cuatro paredes y hemos decidido desde allí qué es lo que la gente debería oír, cuáles son los antivalores, cuál es la línea que quiere mi jefe. Nosotros, pues no, nosotros debatimos con la comunidad qué queremos hacer, cómo avanzamos y hacia dónde debe ir la comunicación que queremos, la comunicación revolucionaria que merecen los venezolanos y venezolanas como emancipadores, como historiadores en el mundo. Yo lo que creo, Karina, yo creo que es absolutamente legítimo que expresiones como las que tú estás haciendo tengan posibilidad de expresarse. Y gente que piense diametralmente opuesta también lo puede hacer. Y que si quiere montar una emisora comunitaria, que lo puede hacer. Eso para mí es el punto fundamental. Porque si no, se empobrece el debate. Es decir, se empobrece el debate. Yo lo que hice toda mi vida, en mi pasado, es básicamente trabajar por formar gente para que pudiera tomar la palabra y decir lo que le pareciera. Y eso era lo fundamental, lo sustantivo. En la perspectiva de que sea una perspectiva en la que tú apropias la herramienta y tú expresas lo que te parece que haya que expresar. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Creo que en algunas ocasiones la lógica polarizante ha hecho daño porque no permite entender que la reivindicación de este derecho es un derecho para toda la sociedad, no para una parcela. Y ahí hay que, o sea, creo que hay que hacer un esfuerzo por entender. Yo, por ejemplo, creo, a mí me preocuparía mucho que hubiera una estructura bajo el control estatal que pasara factura, porque tú mañana se te ocurre hacer una crítica y te diga, no, a ti no te voy a dar porque tú te atreviste a criticar esta política. Y sabemos, en el barrio hay gente que critica cosas que no les gustan y no les gusta esto y no les gusta aquello. Y la idea es que se pueda expresar. Eso es lo que yo reivindico, la posibilidad de que haya debate.
como hay debate en las líneas políticas, hay debates en la perspectiva, en el modo de abordar. Yo creo que es importante que pueda haber financiamiento. A mí, por ejemplo, yo digo, no sé si es sostenible o no, yo no tengo ahí, yo sí sé que hay sectores de emisoras comerciales que les incomoda que las emisoras comunitarias colocan publicidad porque le quitan mercado. Eso pasa, ¿no? Y también pasa que muchas veces las emisoras venden muy barato el trabajo, ¿no? Entonces ahí hay un problema que no sabemos cómo resolverlo, ¿no? Entonces, bueno, entonces eso es un tema. Yo creo que Lo que pasa es que eso se llama capitalismo, y nosotros estamos tratando de construir el socialismo, de avanzar hacia allá. De acuerdo. Y tienes razón, fíjate, nosotros sabemos que tú creías en la comunicación popular, pero la comunicación popular también en ese momento donde tú eras un representante, un responsable, un protagonista, eras tú solo y no se masificó. Ahorita se ha masificado. No, ¿Qué ha pasado y cuál es el fenómeno? Radio Fe y Alegría era una emisora de corte como comunitario, más o menos, pero lo tenía secuestrado. Ellos solamente eran los que firmaban cuánto llegaba, los convenios, estaba ahí encerradito, no estaba multiplicado para todos los pueblos. Entonces yo creo que también eso es una forma también de sostenerse. Yo creo que esos amigos que están asustados no deben asustarse porque le vamos a quitarle. Yo creo que ahí es donde está el problema, de que le vamos a quitar un espacio, de que de repente no puedo utilizar el espectro radioeléctrico aquí. Nosotros no creemos en el 33,33 que hay en Argentina, nosotros creemos que el espectro radioeléctrico es de todos los venezolanos y venezolanas y 100% le debe pertenecer al pueblo venezolano, a ese pueblo que jamás ha tenido pues la oportunidad de expresarse, y que hoy en día tenemos micrófonos, cámaras, prensa, paredes, pues por todo a lo largo y ancho de nuestro país, la gente expresándose y diciendo, antes la gente no podía expresarse, no podía decir, los metían presos. En ese tiempo cuando tú trabajabas desde ese espacio y que comunitario, chévere, no sé qué más, tú sabías que cerraban medios, los perseguían y jamás y nunca se hizo una campaña en defensa de esos medios. Hoy en día ustedes salen, dicen, protestan, vamos por Radio Caracas, el que le ha dado todo, el que ha hecho un trabajo de grandes valores. Por eso todas las venezolanas y todos los venezolanos son profesionales gracias a medios como ese, que los han encajonado. Quédese en su casa sirviéndole a su esposito. Eso es lo que pasa. Muy bien, permítanme entonces un segundo para recordarles que estamos en 30 minutos en contrapunto.com, donde los opuestos se unen. Estamos viendo acá unión de opuestos. Quizás sea una situación de el enfoque que se le está dando a la discusión sobre la comunicación popular. Yo quiero preguntarle a Carlos, obviamente ya hemos hablado incluso de las razones o algunas de las razones por las cuales este tema de la comunicación popular, de las emisoras populares, de la ley para la comunicación popular está causando ciertos resquemores, está causando bastantes polémicas. Hay, por ejemplo, en la discusión que se hizo en la Asamblea Nacional, comenzando sobre el título 1 de las disposiciones fundamentales de esta ley, una revisión, una propuesta para modificar el texto, propuesta que se dio en segunda discusión, que introduce la siguiente coletilla, ¿no? Impulsar la plena soberanía popular, cognitiva, política, cultural, tecnológica y social para la construcción del socialismo bolivariano. Carlos, ¿no será, porque lo he escuchado y hay seguidores que nos han manifestado la inquietud, que sienten que hay una carga ideológica muy fuerte con riesgo de proselitismo político que causa esa... O sea, yo lo que creo es que en Venezuela hay gente que defiende ese concepto y hay gente que no lo defiende, y esa gente también tiene derecho. Eso es lo único que estoy diciendo. Si tú no tienes un título de una ley, ya no es universal. Correcto. Y después, el otro tema es el siguiente. El mundo de derechos humanos te enseña a defender a aquel que piensa distinto de ti. Y si no hacemos eso, mañana la víctima puede ser tú. Hay gente dentro del mismo chavismo que está siendo castigado, ¿no? Hablemos de Nigmer Evan, de la gente de María Socialista, hablemos de las discusiones que están siendo castigadas. La que tiene la mano en el poder castiga a quien le conviene. Tú hoy puedes estar de acuerdo, y entonces estás de acuerdo con que lo castiguen o no dices nada. Cuando castiguen al otro y tú levantas la mano siempre que castiguen a cualquiera, lo dices. Evidentemente, en 1970,
Aquí se censuró una revista, se llamaba Reventón. Hubo una movilización, fue una persona detenida, le aplicaron juicio militar. Algunas cosas que en ese momento pasaron, en el tiempo fueron acumulándose estándares. Es una realidad distinta, es un proceso distinto. Son dinámicas distintas. Qué bueno, yo digo, qué bueno que hay muchas estaciones de radio y que hay más estaciones de radio. Lo que creo que es qué bueno que haya también mecanismos que permitan que cualquier persona pueda hacerlo, independientemente que no se diga socialista ni bolivariana. Si no pensamos en eso, sino que pensamos yo solo quiero para mí, y entonces lo que hacemos es actuamos con el resentimiento y no con justicia, estamos complicados. A mí hay cosas, yo defiendo productos culturales que a mí no me gustan, pero defiendo es el principio de que aquel que piensa distinto puede expresarse, siempre. Y eso muchas veces defiendo cosas porque estoy defendiendo el principio. El principio es que nadie debe ser molestado a causa de sus opiniones. Tú planteas una discusión, bueno, no debe haber emisoras comerciales o no, bueno, ese debate lo dieron a Argentina y lo resolvieron así. Realmente el estándar es que el espectro radioeléctrico es de la humanidad y el Estado lo administra. Pero aquí algunas veces se confunde Estado con pueblo. Estado no es pueblo. Estado, de alguna manera, tiene la responsabilidad de hacer la gestión, pero muchas veces los que están en el Estado actúan en función de sus intereses y de espaldas al pueblo. Y entonces ahí tenemos un problema de cómo hacemos una administración del espectro, por ejemplo, que permita que haya más pluralismo, más diversidad, que no se castigue a uno u otro. Yo, por ejemplo, creo, es una cosa que uno analiza, el volumen de inversión publicitaria que tiene el Estado venezolano es inmenso. El dinero que se invierte en cantidad de proyectos, algunos de ellos que tampoco salen, son como para defenderlos gratuitamente. Vamos a decir, tú pones el caso del Canal 2, pero el Canal 2 de hoy es un canal visto, bueno, agradable, entretenido. No, cumple su función, no. Y entonces la pregunta es, y no tiene ni audiencia. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo debe la sociedad venezolana resolver la administración del espectro de tal manera de que haya diversidad y pluralismo? Yo no creo que solo tengan que ser comerciales, yo creo que tiene que haber de todo. También tiene que haber emisoras públicas de servicio universal, no de una parcela. No, pero fíjate, lo que pasa es que tú hablas de que, bueno, que un sector y el otro, lo que pasa es que un sector, tú dices que, bueno, esa carga ideológica es un sector mayoritario, ¿no? El pueblo venezolano mayoritario, y el otro es un grupo que siempre ha defendido los intereses de unos pocos y, bueno, están descontentos. Pero aquí esa carga ideológica, ese interés de los venezolanos, porque ahora muchos venezolanos, inclusive los que están en la otra acera, se sienten venezolanos, han descubierto cosas, no están mirando hacia el proyecto, no están mirando hacia el norte, hacia el proyecto de los Estados Unidos, yo quiero ser como los gringos, no, ahora queremos ser venezolanos, ahora entendemos que tenemos unos recursos que nos pertenecen, y eso es gracias a una política comunicacional que se ha hecho a través del Estado. Y mira, mucha gente del otro lado que no le parece y que vive y que se ha enriquecido y que se ha fortalecido de la revolución bolivariana, hoy en día nosotros hemos escuchado que se sienten orgullosos de ser venezolanos. Inclusive ese personaje que hoy en día está en TV, que nosotros lo criticamos como comunicadores populares, que eso no es la comunicación que nosotros queremos, estaba en la otra acera, le servía a ese medio comercial. ¿Qué producto bueno puede salir? Para nada. Por eso te digo, como te digo una cosa, también decimos lo otro. O sea, aquí yo creo que nosotros, un grupo mayoritario de venezolanos y venezolanas, queremos una mejor comunicación, no esa comunicación alienante, destructiva, con pocos valores, que bueno, nos ha hecho daño por muchísimo tiempo. Y bueno, nosotros como pueblo organizado nos dimos este documento, hicimos un debate y lo estamos colocándoselo al pueblo venezolano, para beneficio del pueblo venezolano, para el beneficio del colectivo y no de unos pequeños grupitos que estén profesionalizados, que tengan dinero, porque inclusive Carlos ha hablado aquí de eso, bueno, los que tienen o los que no tienen, o sea, la lucha de clase se mantiene. Yo lo que creo, Karina, y es un poco el problema de las democracias, las comunidades cariñas son poquitos, son poca gente. ¿Tienen derecho a tener medios o no? Por supuesto que sí. Entonces, los homosexuales son poquitos, ¿tienen derecho a tener medios de comunicación o no? Las minorías
sean las minorías del tamaño que sean. Correcto. Es decir, si lo sacas electoralmente, yo creo que la democracia no solo es política, afortunadamente, es muchas otras cosas. Somos diversos en religión, somos diversos de mujeres, hombres, o heterosexuales, transexuales, gays, lesbianas. La perspectiva de género te abre un universo. Que hoy en día están visibilizados y fortalecidos por la revolución Perfecto, bolivariana. pero son Antes minorías, antes eran son perseguidos, minorías. maltratados, vejados, Son presos minorías, y demás. Son minorías. Son minorías y esas minorías tienen derecho igual porque son personas. Todas las personas tienen derecho. Sí. Las democracias, el gran problema de las democracias no son de las mayorías, son de las minorías. Y en el caso venezolano, las elecciones, independientemente de las elecciones, tú hablas del resultado electoral, bueno, fue 51-49, pon 52-48, ese fue el resultado. Entonces, esa gente tiene o no derecho a expresarse. En algunos países lo resuelven, y te lo digo, yo te digo lo que hacen en algunos países. Dicen, pues usted sacó tal porcentaje de votos, usted tiene tanto dinero para comunicación. Yo no estoy diciendo, lo que estoy diciendo es, yo defiendo el derecho de todas las minorías y de todas las mayorías a expresarse. Yo tengo un derecho universal. Si esa es la apuesta, tenemos que ver de qué manera hay inclusión y no exclusión. No podemos, es decir, yo entiendo, había situaciones muy graves y había situaciones yo te puedo contar muchísimas experiencias de exclusión y te puedo contar las dificultades o el debate sobre la colegiación en un momento determinado y la gente que hacía periodismo popular de base, eso te lo puedo contar. Pero el problema es cómo y de qué manera nosotros generamos mecanismos de tal manera de que efectivamente la gente, independientemente de la razón que sea, se sienta incluido y que no sea una lógica y que haya justicia, porque lo que ocurría antes, que era una cosa que no estaba bien, no puede ser que ahora hagamos la cosa a la inversa. No, hagamos una cosa que efectivamente supere eso. Eso es dialéctica. Bueno, queridos amigos, estamos llegando ya al final de 30 minutos con el derecho a comunicar en Venezuela. Como ustedes han visto, porque nos han seguido, tuvimos como invitados a Karina Rivas, coordinadora general del colectivo radiofónico de Petare y directamente involucrada con el tema de la comunicación popular y la propuesta de ley para la comunicación popular, ¿correcto? Y a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público y comunicador social. Evidentemente el tiempo se nos queda corto para tocar un tema tan amplio, tan expansivo y que puede generar otra gran cantidad de subtemas. Carlos hablaba, por ejemplo, del tema de la colegiación, que también es un tema difícil, ¿no?, de manejar en todo lo que tiene que ver con el ámbito comunicacional e informativo. Pero lo cierto es que el derecho a comunicarse es un derecho de todos y es un derecho absolutamente inalienable. Esa es una conclusión a la que todos podemos llegar de la conversación de nuestros invitados. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias a Karina, muchas gracias a Carlos. Esperamos tenerlos en una próxima oportunidad, en un próximo programa, para ir también discutiendo esos otros temas. Gracias a ustedes y esperen esta edición mañana en contrapunto.com. Muchas gracias.